Que el Señor les bendiga. Amén. ¿Se puede bajar? Bueno, quiero compartir esta mañana con ustedes en Hechos, capítulo 22, versículo 6 en adelante. Este pasaje tiene mucha riqueza, ¿sí?, en la palabra, pero bueno, quiero compartir con ustedes, ¿no?, en esta orientación que el Señor nos está dando a través del libro de los Hechos. ¿Sí? Podemos en realidad decir muchas cosas, ¿sí?, podríamos, pero el Señor tiene un propósito, ¿no? Así que bueno, quiero compartir con ustedes. ¿Me escuchan bien? Muy bien. El versículo 6 dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Oremos un momento, Señor. En esta mañana, Señor, venga la luz de tu palabra, venga al corazón. Señor, esto que nos has hablado incluso cuando mis hermanas daban testimonio, Señor, que esto viene de ti. Señor, yo sé que no se trata de palabras elocuentes, yo sé, Señor, que no se trata de esto, Señor, sino que se trata de lo que tú quieres decir, Señor, de lo que tú quieres que oigamos, Señor, del camino, Señor, la dirección que tú nos estás dando como iglesia, como cuerpo tuyo, Señor. En esta mañana, Señor, oro para que esta tu palabra, Señor, sea una palabra, aunque sencilla, sea una palabra que nos endereza, es una palabra que nos ayuda a verte, Señor, nos ayuda a oírte, en el nombre de Jesucristo. Que así sea, Señor. Amén. Muy bien, bueno, ustedes no sé si se acuerdan del domingo pasado, ¿sí? Pero habíamos visto que Pablo, el apóstol Pablo, había sido arrestado en el templo, ¿sí? Él había ido a Jerusalén, ¿se acuerdan que le habían dicho no, que no vayas, que te van a encadenar, que te va a pasar esto? No, fue igual, ¿sí? Cuando llega, ¿con quién se encontraron? Con los hermanos que lo recibieron, ¿sí? Y los ancianos que estaban reunidos y Jacobo, ¿está bien? Entonces aquí, ¿sí?, la gran traición, ¿sí?, de parte de ellos, ¿sí?, porque ellos sabían que Pablo no enseñaba lo que ellos estaban diciendo, que alguien les informaba, no sabemos quién, ¿sí?, pero alguien estaba informando que Pablo estaba enseñando a la gente a apostatar de Moisés y de la ley, ¿sí?
Entonces ese informe, que no sabemos de dónde salió, sí, obviamente del enemigo, bueno, entonces lo que le habían dicho los ancianos es que él tomara unas personas que estaban haciendo un voto, esos votos de 7 días, que se tenían que rapar el pelo, bueno, que hiciera todo eso y que vaya al templo, ¿no? Entonces, cuando va al templo hace todo para demostrar que él no estaba en contra de la ley y en contra de Moisés. ¿Sí? Lo que se quería era clarificar que no era así, supuestamente, ¿no? Entonces, cuando él va al templo y vienen los judíos que vienen de Asia, lo vieron y empezaron a alborotar a todo el pueblo. ¿Sí? Y empezaron a decir, obviamente, acusaciones, mentiras que ellos se sentían que desde el Señor, ¿no? Que esto mismo que hizo fue destruir el tema del judaísmo, ¿sí? Como religión. ¿Sí? Para dar paso a lo verdadero, que era Jesucristo. ¿Sí? Entonces Pablo seguía esta idea, ¿sí? Y él tenía en claro bien para qué era la ley, para qué era Moisés, ¿sí? Y quién es Cristo, y cómo es la salvación, cómo es la justificación por fe, ¿sí? De todo eso hablaba Pablo, pero ellos obviamente, como iban a perder, digamos, gente o reputación o importancia, ¿sí? Querían a toda costa que Pablo muriera. ¿Sí? Ahora lo que yo pienso con respecto a este pasaje anterior, no es lo que voy a predicar, pero pienso que para mí fue una traición, ¿sí? Porque estaban justo esos judíos ahí, que eran los que iban a hacer todo el alboroto, ¿sí? Y otra de las cosas que pienso, ¿dónde estaba la iglesia? Nadie defendió a Pablo, la iglesia de Jerusalén. Sí, que fue ahí donde primera vez se derramó el Espíritu Santo. Fue ahí donde escucharon las maravillas del Señor. Fue ahí que yo diría un 70-80% de la población era cristiana. ¿Sí? ¿Y a dónde estaban? ¿Y qué pasó? Sí, o sea que en realidad todos estaban en contra de Pablo. ¿Sí? Por eso, más adelante dice, el Señor ya le había dicho a Pablo, salí de Jerusalén porque no van a recibir tu testimonio. ¿Sí? Entonces, por eso es que el Señor los envía a los gentiles. También tiene que ver esto con que Dios cerró un tiempo para los judíos, ¿sí? Y lo abre para los gentiles. ¿Por qué? Por tanto rechazo. Sí, de hecho, los judíos fueron, manipulando a los romanos para que mataran al Señor. ¿Sí? Y después, todas las veces que los apóstoles iban de ciudades en ciudades, ¿sí? Y iban predicando el Evangelio, y hay ciudades que no los recibían. ¿Sí? Jerusalén era una de esas que no recibía al Señor. Por eso lo mataron en Jerusalén. ¿Sí? Bueno, y a Pablo le estaba pasando algo parecido. ¿Sí? Entonces, lo arrestan a Pablo. ¿Sí? Entonces, el versículo 1 dice, del capítulo 22, dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Entonces, ahí empieza a explicar Pablo, a contar cómo él era, qué es lo que él hacía. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Saulo de Tarso era el perseguidor de la iglesia? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? No solo que los perseguía, sino que hacía todo lo posible para que murieran. No le importaba si era hombre o si era mujer. ¿Sí? Algunos por ahí en otros lados dicen, bueno, no, dejá, es una mujer, no, déjala. No, hombre y mujer, no importa quién sea. ¿Sí? Preso, arrastrado de los pelos, azotado, y si los podían matar, como fue con Esteban, era mejor. Bueno, ese era Saulo. Entonces le está contando al pueblo, le está contando que él pensaba lo mismo que ellos estaban pensando. Él les quería contar que el camino que él seguía antes, o sea, y pensando que él servía a Dios, porque él lo que hacía, él pensaba que estaba bien lo que estaba haciendo, porque él era celoso por la ley justamente. Entonces, fariseo de fariseos, sí, que fue, después lo cuenta, que fue instruido por Gamaliel, que fue uno de los mejores fariseos o más destacados de la época. Sí, así que Saulo tenía toda una instrucción, sí, que era de los fariseos. Así que él empieza a contar, sí, cómo él era. ¿Sí? Entonces dice que él, y una de las cosas, fíjense, que hace que Pablo manda al frente al sumo sacerdote, ¿sí? Y a los ancianos, todos los ancianos, o sea, no salvó ninguno,
que eran ellos los que le daban las cartas, o sea, las autorizaciones para que persiguieran a los cristianos. Y eso lo dijo delante de todos. ¿Sí? Eso lo dijo delante de todos, porque era la verdad, ¿no? Para que fuesen castigados. ¿Sí? Eso es lo que él viene contando, ¿está bien? Es más, cuando él le habla en lengua hebrea, todos hacen silencio. O sea, lo escuchan, porque hablaba en su mismo lenguaje. Entonces, si viene diciendo en el 6, sí, que es de lo que quiere hablar en realidad, ¿sí? Dice, pero aconteció, ¿sí? Esto es lo que él está contando a ese pueblo que lo quiere matar, ¿sí? Que hizo silencio para escucharlo, dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Yo creo que una de las cosas que después va contando de él, de lo que le había pasado, es que el Señor, ¿sí? Con lo que pasa, ese encuentro que tiene con Jesús de Nazaret, ¿sí? Era una forma de humillación para Saulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, aparece una luz, ¿sí? Que aparte lo deja ciego, ¿sí? Entonces donde él se cae, de donde como venía en viaje, ¿sí? Se cae de su caballo, ¿sí? Y eso, o sea, ¿qué implica? Eso implica humillación. Hasta acá llegaste, ¿sí? Eso es lo que estaba haciendo el Señor. Y ahora vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué venía Saulo? Él venía con una idea, ¿sí? Con un camino, y dele con que él le estaba bien lo que estaba haciendo, estaba sirviendo a Dios de esa forma, ¿sí? Pero ¿qué hizo el Señor? Tuvo que aparecerse. Aparte es raro porque estas apariciones del Señor, por lo menos escritas en la Biblia, y que diga yo soy Jesús de Nazaret, son raras. No digo que Dios no lo pueda hacer, porque no hay nada imposible. Sí, de hecho se ha sabido que en la religión, la gente que es musulmana y eso, o sea, sé que hay muchos testimonios de gente que se ha convertido del islamismo justamente por esta aparición del Señor, ¿sí? Pero bueno, escrito en la Biblia son pocas las ocasiones, ¿sí? Que diga yo soy Jesús de Nazaret, ¿sí? Entonces, la vida de Pablo o de Saulo de Tarso, ¿sí? Él estaba llevando una vida de oposición, él pensando que estaba bien. Vieron que a veces uno piensa que vamos bien, esto es por acá, es por acá, es por acá, es por acá, y no era por ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que el Señor hace? ¿Sí? El Señor al aparecer y al dejarlo ciego, ¿sí? Porque una persona ciega es una persona, y sobre todo en esa época, no es como ahora, pero en esa época el tema de ser lisiado o tener algún defecto o no poder ver, ¿sí? Para la época era diferente, no es como para nosotros ahora que uno dice, bueno, se compadece o lo tratás como igual porque, bueno, por toda la discriminación, bueno, en esa época no era así. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica que él se quede ciego? Humillación. ¿Qué implica que él se caiga de su caballo? Humillación. ¿Sí? El Señor lo tenía que humillar. Y esta humillación a nadie le gusta. ¿Sí? Obviamente, mientras más yo sea duro, ¿sí? Y mientras más o dura o más malo o mala uno sea, ¿sí? Porque él, a ver, dígame, si él tratando de cumplir la ley también la estaba infringiendo o no. O sea, él también estaba infringiendo la ley. O sea, esa maldad, que era ese celo con lo consumida supuestamente por Dios, era errado, ¿sí? Entonces, mientras uno más duro, ¿sí? Y más porfía en algo, ¿sí? Más fuerte va a tener que ser esa caída, ¿sí? Es una humillación. Y esto viene de parte de Dios. Dios dice que Él rechaza a los soberbios, ¿sí? Entonces, si uno mantiene un camino, ¿sí? De oposición, especialmente oposición, ¿sí? Más fuerte va a ser la humillación. Ustedes saben que todo aquel que quiere ser exaltado, ¿qué tiene que hacer primero? Ser humillado. Sí, lo sabemos como en el jardín, ¿no? Sí, bueno, pero esto es lo que pasa de verdad. Sí, el Señor necesita humillarnos y Él va a usar lo que Él tenga que usar para darnos donde nos duele, para que seamos humillados.
¿Por qué? Por misericordia. Y esta humillación, si lo que yo veo, lo mismo la corrección, es por misericordia, porque si Saulo de Tarso, él nunca se hubiera encontrado con el Señor, ¿sí? Si nunca hubiera entendido quién es Jesús de Nazaret, si él nunca hubiera entendido que Jesús es el Mesías, ¿sí? Él hubiera seguido por ese mismo camino, ¿sí? Y obviamente se hubiera perdido al no creer. Entonces, yo lo que veo en esto es que la humillación que el Señor da es una humillación que lo hace por amor. Sí, yo sé que todos nosotros pensamos, no, que el Señor me exalte, y está bien, el Señor exalta a quien quiere exaltar, pero antes el Señor nos tiene que humillar, ¿sí? Y en eso, por ejemplo, ¿cómo es que fue la vida tan duro él, como Saulo de Tarso, que incluso él se queda ciego? Sí, y no es casualidad que se haya quedado ciego, ¿sí? Es parte porque hay un tratamiento del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos está haciendo ver que no es por donde yo digo. Si eso es lo que el Señor quiere decir, no es por donde uno dice que es. Si nosotros porfiamos en lo mismo, ¿sí? Va a venir la humillación. No sé cómo va a venir. ¿Sí? En el caso de él fue así. En nuestro caso, en el caso de usted, no sé cómo será, pero si seguimos porfiando, en pensando que estamos sirviendo a Dios de una forma, pero no es esa forma. ¿Sí? Porque Dios tiene una forma y todo esto es a la manera de Dios, no es a mi manera. Y no es como a uno le gusta. Me llama la atención la voz. Dice, él no vio a alguien, ¿sí? Sino que se escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a Dios, al Señor. Para él no. Para él no. Él no estaba siguiendo al Señor. Sí, él no lo estaba persiguiendo. Él estaba persiguiendo ¿a quién? A los herejes que se llamaban cristianos. ¿Sí? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Por qué perseguís a mi iglesia, Saulo? ¿Te vas a quedar ciego ahora? No. ¿Qué le dice el Señor? Señor, le dice, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, que tiene que ver también en cómo nos tratamos. ¿Sí? Vieron que el Señor les dice, cuando yo estuve desnudo, dice, ustedes me cubrieron. Y cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando estuve en prisiones, me vinieron a visitar. Entonces aquellos le dicen, pero Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo tuviste sed? ¿Cuándo estuviste en prisiones? Entonces, ¿qué le dice el Señor? Por cuanto a uno de estos pequeños se lo hiciste, me lo hiciste a mí. ¿Se entiende? Cuando nosotros decimos o cantamos, si Dios es con nosotros, ¿sí? No hay nada que temer. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Quién es el respaldo? Jesús de Nazaret. ¿Sí? Y esto quiere decir que nosotros, y también la Escritura nos enseña, que nosotros tenemos que aprender a tratarnos con temor, con reverencia. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy un vaso de agua a Alicia o la ayudo a Alicia, ¿a quién se lo estoy haciendo? Al Señor. Si yo la trato mal a Alicia, o trato mal a David, o a Ana, a quien sea, yo trato mal, ¿a quién estoy tratando mal? Al Señor. Entonces, Saulo perseguía a los cristianos, no estaba persiguiendo a los cristianos, estaba persiguiendo al Señor. ¿Sí? Entonces, algo que tenemos que ver y que nuestros ojos se tienen que abrir, ¿sí? Y ver esto, que detrás de nosotros y en medio de nosotros y el que nos rodea es el Señor. Ustedes saben que si alguien, por ejemplo, no te saluda o no me saluda a mí, que es un hermano en la fe, por ejemplo,
¿sí? O alguien que te tiene rencor, alguien que te mira y te mira mal. Bueno, esa persona, ¿a quién se lo está haciendo? Al Señor. ¿Vieron por qué tenemos que perdonarnos unos a otros? ¿Vieron por qué, si sabemos que hay una persona que está enojada con nosotros y nosotros no hay razón para que esté enojada, pero qué acto de misericordia sería si nosotros habláramos con esa persona y pedirle perdón aunque no sea la razón, o sea, aunque yo no tenga razón? ¿Por qué? Porque yo tengo que salvar a mi hermano, porque si mi hermano me va a tratar mal, a mí va a tratar mal ¿a quién? Al Señor. Entonces no es una pavada tratarse bien. Si ustedes hablan mal de otro hermano, ¿de quién están hablando mal? Del Señor. Y el Señor retribuye porque Él dice, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces esto no es un juego, ser hermanos en la fe. Porque todo lo que hagamos entre nosotros, ya sea bueno o ya sea malo o injusto, lo estamos tratando con el Señor. Sí, por eso, sí, Jesús decía, ¿por qué me persigues, Saulo? Sí, la respuesta dice, yo entonces respondí, ¿quién eres? Señor. ¿No? Como que ya la pregunta era como que sospechaba, como que algo acá no anda bien. ¿Sí? En vez de decir, ¿vieron que cuando alguien te hace una pregunta, se responde, ¿está bien? ¿Cómo estás? Hola, no. ¿Cómo estás? Bien, mal, más o menos. ¿Sí? Entonces dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? ¿No? O sea, como nunca dijo, y hasta el momento no dijo por qué él le estaba persiguiendo a la iglesia, ¿sí? O por qué perseguía a Jesús. Entonces es una respuesta a una pregunta que se responde con otra pregunta, ¿sí? ¿Eso qué se hace? ¿Para qué? Para evadir, por supuesto. Hola, ¿cómo estás? ¿Y vos cómo estás? ¿Sí? Evadir. ¿Sí? Evadir, dar una respuesta. Yo entonces respondí, dice, ¿quién eres? Señor. Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Vieron? El Señor 2 veces le preguntó, o sea, le dice lo mismo, a quien tú persigues. ¿Sí? ¿Por qué me persigues primero? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir? ¿Sí? Que el Señor, aunque yo quiera evadir esa pregunta, el Señor ya sabe, por supuesto, la respuesta. ¿Sí? Y que pregunte no significa que no sepa. Pregunta porque me está queriendo decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Eso es lo que le dice el Señor. Yo soy Jesús de Nazaret. Ahora lo raro de todo esto es que Él no dice, yo soy el Mesías, porque los judíos vieron que tienen ese problema con el Mesías. No dijo yo soy el Mesías. Yo soy Jesús de Nazaret. Si ¿qué está mencionando el Señor? Que Él vivió en Nazaret, que Él anduvo en Galilea, ¿sí? Que Él estuvo en Jerusalén, que Él estuvo en Decápolis. ¿Sí? Yo soy Jesús de Nazaret. ¿Sí? Él es lo que está diciendo, yo soy ese Jesús que vino. ¿Sí? No le está diciendo yo soy el Mesías, porque no era el tiempo de revelación. Hay tiempos para todas las cosas. Y cuando Él se encontró con Saulón, Él le dijo, yo soy el Mesías, el Cristo, el que pagué por ti, mi hijo amado. Aunque hagas todo mal, yo te voy a perdonar y vas a vivir felices junto a tu familia por toda la vida, te voy a bendecir. Eso es lo que nos gusta a nosotros y lo que pensamos que es lo que pasa. Pero no es así. Dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad
la luz y se espantaron. Pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Eso es raro, ¿no? O sea, si, por ejemplo, los hermanos que están acá sentados, ¿sí? Si yo estoy cerca, ¿sí? Ponele que venimos hablando, no sé lo que sea, y viene alguien y me habla a mí, por ejemplo, que estoy acá, ¿sí? Ellos van a ver y van a escuchar. ¿Sí? O sea, a no ser que me hablen en otro idioma, cosa que yo no entendería, pero si alguien viene en español y me habla, lo voy a entender, ellos lo entenderían. ¿Está bien? ¿Sí? Es lo que pasa, ¿vieron? Cuando uno quiere chismear, ¿sí? Alguien le va a decir algo al otro y ¿viste? A ver, ¿qué le vas a decir? Bueno, pero acá lo curioso es que los que estaban con él no entendían lo que le estaba hablando. ¿No es raro eso? Es raro, ¿vieron las cosas que el Señor hace? O sea, Él hace que se vea la luz, pero que no entiendan la voz. La escucharon a la voz, pero no la entendían. Saulo la entendía. ¿Por qué? Porque ¿para quién era lo que le estaba diciendo el Señor? Para Saulo. No era para todos. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Sí? Al final no dio ninguna explicación de por qué perseguía a Jesús. Vino a mí, el 12 dice, entonces, ¿sí? Él va a Damasco. El versículo 11 dice, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. ¿Ustedes saben? ¿Sí? Creo que eso es uno de los puntos a lo mejor más difícil cuando una persona llega a la vejez o llega que ya no se puede mover tanto, que necesita ayuda, o alguien que se enfermó. Sí, bueno, por ejemplo, cuando alguien, por ejemplo, acá Diego que fue operado, ya van como 2 semanas de recuperación. Bueno, los primeros días es que todos hagan las cosas porque uno, o sea, que es el que está operado, el que está enfermo, el que está debilitado, no los puede hacer. ¿Y qué se siente eso? ¿Nunca les pasó? Por ejemplo, bueno, ahora tenemos a Luz que está quebrada, ¿no? No se puede mover. ¿Ustedes, nunca les pasó que alguien tuvo que hacer las cosas por ustedes? ¿Qué se siente? Terrible, se siente impotencia. ¿Qué más siente? ¿Qué más siente? Frustración, siente una carga. ¿Qué más? Indignación. Yo voy a decir una palabra que no nos gusta: humillación. Humillado porque no tengo la facultad de hacer por mí mismo lo que tengo que hacer. Entonces a Saulo de Tarso, ese hombre que no lo paraba nadie, ¿sí? Termina siendo llevado como un niño, ¿sí? Como un niño chiquitito, ¿no? Como si lleváramos a Efraín, no sé cuánta distancia sería desde donde estaba hasta la ciudad, ¿sí? Llevarlo de la mano, ¿sí? Con paciencia, y que no haya ninguna piedra en el camino, que no haya algo con que te tropiece, porque si se tropezaba es peor, más humillación. Sí, y todas esas cosas las usa Dios para decirnos, llamarnos la atención: hasta acá vos llegaste. Hasta acá vos llegaste. Sí, hay un tiempo para todo. Vos hiciste lo que quisiste. ¿Sí? Ahora me toca a mí. ¿Sí? Y en ese me toca a mí del Señor, ¿sí? Es donde Él nos va a dar caminos nuevos. Dice: entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos,
que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Bueno, otra humillación. No era el fariseo el que conocía la ley y el que conocía que era instruido por Gamaliel, no sé, doctor no sé cuánto, ¿no? Viene un hermano que se llama Ananías, que era un discípulo, dice en otro lado. Si él era un discípulo, viene, pone las manos sobre Saulo, ¿sí? Le dice: recobra la vista, y recobra la vista, lo peor. ¿Sí? Claro, porque para él, se entiende, si yo me pongo en el lugar de él, ¿sí? Para él sigue la humillación. Sigue la humillación. ¿Por qué? Porque Saulo de Tarso, si no se daba cuenta que había otro camino, que era otra la tarea que él tenía que hacer. Recibe la vista, hermano Saulo, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. ¿Sí? No sabemos cuánto tiempo pasó en que él estuvo ciego hasta que recibió la vista. Creo que en los primeros capítulos de Hechos lo habla, ¿no? Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido. Esto lo dijo Jesús de Nazaret cuando se lo encuentra. No se lo dijo. Solamente le pidió cuentas de lo que estaba haciendo. Sí, yo quiero que sepamos, ¿sí?, a ustedes y a mí, si el Señor va a haber un día que me pida cuentas. Y no estoy hablando del día del juicio final. No estoy hablando de ese día. Estoy hablando de un día cuando nosotros estemos tan equivocados y tan porfiados en algo que el Señor me diga: ¿qué estás haciendo? ¿En qué estás desperdiciando tu energía? Obviamente, lo que Saulo estaba haciendo era permitido por el Señor porque tenían que venir las pruebas sobre la iglesia, ¿está bien? Pero el Señor le dice: ¿por qué me persigues? O sea, ¿qué es lo que vos estás haciendo? Entonces, cuando viene Ananías, le dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido. O sea, cuando dice el Dios de nuestros padres, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Bueno, ¿qué les parece lo que el Señor tiene preparado para que haga Pablo? ¿Qué les parece? Bien, nos parece grande. ¡Wow! El Dios de nuestros padres te ha escogido. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, que es nuestro Dios. ¿Sí? Porque nosotros somos hijos de Abraham por medio de la fe. ¿Sí? ¿Qué nos parece lo que Dios tenía para Pablo? Dice: el Dios de nuestro te escogió para que conozca su voluntad. ¡Wow! ¿Qué piensan ustedes? Muy bien. ¿Qué ustedes sentirían si el Señor le dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de él? Sí, la voz de su boca, lo que él dice. ¿Qué sentirían ustedes? ¿Gozo? ¿Cómo? Otra humillación, muy bueno. Claro, porque él se supone que es el que conoce a Dios, ¿no? Y que te digan: vas a conocer. Ah, entonces, ¿qué estabas haciendo? Bueno, todo mal. Sí, otro cachetazo. ¿Qué más sentirían?
¿Cómo? ¿Que hizo todo mal? Bien. ¿No se escucha esa voz, Noemí? Exacto. Exacto. Pero si alguien me dice a mí, ¿sí? O si alguien les dice a ustedes, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿sí? Los ha escogido, o te ha escogido, ¿sí? Otra vez viene hermano, el Señor te ha escogido para que conozcas su voluntad. ¿Sí? ¿Qué sentimos? Nos llenaríamos de gozo. Algo espectacular, muy bien. Tremendo. Exacto. Éxito. Grandes cosas, muy bien. Eso, exacto, bueno, eso y mucho más. ¿Sí? Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué diferencia tenemos en nuestra tarea como iglesia que la tarea que tenía Pablo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Acaso no nos escogió Dios antes de la fundación del mundo? ¿Sí? ¿Acaso el Señor no quiere que conozcamos su voluntad? Jeremías 33:3, ¿qué dice? Yo te responderé, ¿y qué más? Y te mostraré. Entonces, ¿qué es lo espectacular? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Ninguna es la diferencia. Porque lo mismo que el Señor le dijo a Pablo por medio de Ananías, es nuestra tarea y es nuestro llamado. Que oigas la voz de su boca. El Señor dice, en Apocalipsis 3:18 dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Y Hebreos 8:11, vamos a buscar, mirá lo que dice, Hebreos 8:11. Dice así, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro, la palabra es preciosa cuando se la dicen a otros. Pero el Señor te está diciendo a vos, que estás acá, ¿sí? Acá a Marina, acá a Julieta, a Lemuel, a Manuela, todos ustedes que están allá. Si el Señor tiene esta misma tarea para nosotros. Que yo conozca al Señor, que lo vea y que lo escuche, es lo más normal de cualquier cristiano. Es lo más normal. ¿Acaso el Señor nos ha llenado de su Espíritu para que conozcamos su voluntad? ¿No nos ha dado sueños, visiones para que lo veamos? Entonces, ¿por qué nos maravillamos cuando alguien le dice esto al apóstol Pablo? Claro, porque era apóstol. ¿Sí? Y tenemos ese mismo problema, que como no somos apóstoles investidos de poder, ¿sí? Y que alguien venga y que con una espada yo me arrodille y me diga, yo te declaro Sir William Wallace. Eso es lo que esperamos para hacer algo de lo que Dios nos dice. ¿Sí? Yo sé que muchos piensan esto y están esperando el momento en que venga la voz del arcángel Miguel y con voz de trompeta te llame y te diga, fulanito, es hora de tu investidura, yo te declaro Sir fulanito. ¿Ahora? Sí. Bueno, eso es errado. Es la misma idea de los misioneros. Porque esta misma tarea, al caso el Señor nos dijo, cuando venga el Espíritu Santo me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces acá le está diciendo, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído, y obvio. Entonces, ¿qué tiene de espectacular? ¿Sí? Lo decimos porque estamos evadiendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer.
Porque no hay alguien que te corona de gloria y de honra y de inmortalidad. Entonces, ¿qué estás esperando? Un aval que alguien te diga o que un pastor te diga, sí, decile esto al hermano. Sí, porque está equivocado. ¿Acaso vos no conocés la Escritura? Que si hay alguien que está en fornicación, no es tu tarea como cristiano decirle, hermano, estás en fornicación, arrepentite por favor. Arrepentite por favor. Que un poco de levadura leuda toda la masa. Arrepentite, hermano. Arrepentite, hermana. ¿O qué tienen que nosotros venir a decirle, fulanito está en fornicación, decirle algo? Y no es mi tarea, es la tuya. ¿Cuál es mi tarea? ¿Para qué constituye el Señor pastores? ¿Para qué es? Efesios 4:11, acompáñenme por favor, Efesios 4:11. Ya me estoy poniendo un poco nerviosa. Efesios 4:11. Gracias por el café, no sé. Y él mismo, cuando está hablando de él mismo, está hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Entonces, ¿por qué nos están reclamando que nosotros no hacemos la tarea cuando la tienen que hacer ustedes? ¿De quién es la obra del ministerio? No es de los pastores la obra del ministerio, no es de los apóstoles, la obra del ministerio es de los santos de la iglesia. Entonces, ¿por qué piden autorización para hacer algo? ¿Por qué quieren ser respaldados en vez de tener a veces la iniciativa de decir, hermanos, siento que tenemos que orar? Bueno, se juntan. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha permitido esto, porque somos su iglesia, porque somos sus santos. Señor, yo siento de ir al hospital regional a hablar. ¿Quién me acompaña? Yo. Bueno, no necesita usted decir, pastores, ahora, ¿por qué no me hacen profeta o no me hacen apóstol con la espada para que vaya? No. Porque no es así. Porque la obra del ministerio es de la iglesia. Entonces no me vengan a mí a decir, hermanita, no me viniste a visitar. Porque la obra del ministerio es de la iglesia. ¿Para qué están entonces los pastores? Ahí está la otra. ¿Para qué dice? Para perfeccionarte. ¿Cuál es mi tarea? Ayudarte a perfeccionarte. ¿Cuál es mi tarea ahora con los hermanos que estamos ayudando en fundamentación? ¿Para qué estamos haciendo lo que hacemos? Para ayudarlos a perfeccionarse. ¿Qué sería una persona perfecta? Una persona que llega a desarrollar la sobreedificación como Job, como Abraham. Pero estamos en fundamentación. Bueno, necesitamos ayuda. Para eso estamos, para perfeccionarlos. Pero la obra no es nuestra, es de ustedes. A ver, leemos de nuevo. El 12. Vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de perfeccionar a los santos para... Entonces, si ya vemos a alguien que se queda ciego hoy, ¿sí?, es porque no está haciendo la obra del ministerio. Porque piensa que es de una forma, él o ella piensa que lo único que necesitan es trabajar, ganar un poco de dinero, comprarse una casita, cambiar el auto, crecer en el negocio o en el trabajo, que me asciendan, asistir siempre fiel sí, a la iglesia, a los pastores, con los diezmos, las ofrendas, los compromisos, venir a trabajar. No es eso la obra del ministerio. No es esa la obra del ministerio. No es esa la obra del ministerio. El Señor te va a preguntar, ¿qué estás haciendo?
¿Por qué hoy no hay gente nueva? Yo no sé, nunca decimos estas cosas, pero la verdad, hermanos, yo les tengo que decir la verdad. Yo lo podría adornar y lo podría decir, no, ustedes, hermanos, no tienen nada que hacer, pero estaría mintiendo. ¿Me entienden? A mí no me gusta decir estas cosas. No me gusta, pero es la verdad. ¿Por qué no hay gente nueva? ¿Por qué no estamos haciendo la obra que el Señor me ha hablado? El Señor me escogió para que conozca su voluntad y vea al Señor y oiga su voz y sea testigo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Y si el Señor te preguntara, ¿qué estás haciendo? Y te tiene que humillar para que te des cuenta que tu vida, tu sueño, digamos, americano, o tu sueño de tener ciertas cosas que no están mal, pero no es el camino. Todos nosotros tenemos una prioridad. La iglesia tiene una prioridad, que es hacer la obra del ministerio. ¿Qué es eso? ¿Qué es hacer la obra del ministerio? Ser testigos, oír al Señor y hablar y decir lo que escucho del Señor, lo que Él me da a conocer y lo que estoy viendo. Eso es ser testigo. ¿O acaso es un testigo verdadero alguien que está diciendo algo que no vio y que no escuchó? Ahí sería un testigo falso. Pero un testigo es alguien que está viendo y alguien que está escuchando y que tiene el deber de decirlo. El versículo 16 de Hechos 22. Volvemos a Hechos. La pregunta de Ananías. Ahora pues, a Saulo le dice que había recobrado la vista y le dice lo que Dios quería. Ahora Ananías le dice, ahora pues, ¿por qué? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué te detuviste? ¿Por qué te detienes? ¿Acaso la humillación no sana? Nadie quiere pasar por la humillación, es horrible, o por la corrección. Nadie quiere pasar. Pero sana. Sana. Y otra de las cosas que va a hacer en el caso de Saulo es darle un carácter adecuado. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la tarea. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué no le hablas a nadie en la semana? Sí, bueno, los que hablan. Sí, yo estoy haciendo esta pregunta. ¿Por qué te detuviste? ¿Por qué no estás dando el 100%? ¿Acaso no está el Señor? ¿Acaso no está su presencia en medio de nosotros? ¿Acaso no se trata de Él, de que ha vencido, de que el que está vivo? ¿O se trata de que no me toque en mi comodidad? Pobre Saulo, yo creo que Ananías no lo entendía con los ojos que tenemos nosotros, la forma de ver. Saulo estaba siendo medio duro. ¿Por qué te detienes? Pero ¿no viste que se cayó del caballo? ¿No viste, Ananías? ¿No viste que se cayó? Que estuvo ciego, que estuvo humillado, pobrecito. Hay que darle más tiempo. Bueno, que se vaya para la casa, ya está. No. ¿Por qué te detienes? Le dice Ananías. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Evidentemente Ananías se dio cuenta que lo que se estaba deteniendo Pablo por algo, que lo va a decir más adelante, no lo quiero tocar, pero es más adelante, ¿sí? ¿Por qué se estaba deteniendo? ¿Por qué? Por todo lo que él hizo mal. Por eso él se estaba deteniendo, porque estaban todos sus pecados, toda la sangre de Esteban estaba en sus manos. Había sido un asesino. Eso es lo que lo detenía. ¿Pero es una razón para detenerse? ¿Qué dice Ananías?
vamos, Saulo, levántate, anda a lavarte la cara. Sí, nosotros diríamos, y ponete las pilas. Eso es lo que nosotros diríamos. Sí, entonces Ananías le dice, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Yo no sé si alguno de ustedes, o por lo menos que yo sepa, no conozco a nadie de que ha venido el Señor y que haya sido un asesino, y menos asesino de los hermanos de la fe, ¿no? Yo no conozco a nadie de esa forma, pero sí sé que muchas veces lo que a vos te pesa es tu vida anterior. Yo sé que mucho de lo que te pesa y de lo que te detiene son tus pecados que vos los tenés presentes. Pero ahora está bien, uno fue malo, narcotraficante, no sé, lo que sea, cualquier nombre que usted le quiera decir al pecado, se prostituyó, no sé, lo que sea. Ahora presten atención a lo siguiente. ¿Acaso la sangre de Jesucristo no es suficiente? ¿No es suficiente la sangre de Cristo para limpiar nuestros pecados? ¿No es suficiente la sangre de Cristo y la cruz del Señor? ¿No es suficiente lo que Él hizo? ¿O qué estás esperando? ¿Por qué te detienes? Está bien, sí, porque el pecado, porque hice esto, ay, y que estuve tan mal. Deja de estar mal y tomá la cruz del Señor, tomá esto que el Señor dice, lava tus pecados. ¿O no creen que el Señor lava los pecados? ¿O qué estamos jugando? Cuando ustedes participan de la cena del Señor, ¿no creen que la sangre del Señor es la que te limpia y que su cuerpo partido por mí fue por mis rebeliones? Por eso todos esos pecados, maldiciente, una persona que engañaba, que fornicaba, no sé, lo que sea, lo que a ustedes se les ocurra. La sangre de Cristo no es suficiente para perdonar a Saulo de Tarso, el asesino de la iglesia. ¿No les parece suficiente la sangre del justo, la sangre del cordero inocente? ¿No es suficiente para borrar tus pecados? Si no es suficiente, no sé qué decirte. Yo sé que es suficiente. Si para vos no es suficiente, ¿por qué seguís en la culpa? ¿Por qué seguís en la culpa? Decís, no, yo no soy digno de hablarle a otro porque pequé. Pero para eso está la sangre. Todos hemos pecado, desde el más pequeño, del recién nacido, hasta el más viejo. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿O qué somos la excepción? ¿Somos la excepción desde Adán hasta ahora? ¿Somos la excepción de tantos pecados que tenemos? Que la sangre del Hijo de Dios que redime el cielo, la sangre del Señor redime el cielo, redime los ángeles, aún los que no pecaron. Todo en el cielo ha sido redimido por la sangre del Cordero. La transgresión de Adán fue redimida por el Señor. Entonces, hermanos, ¿de qué pecados me están hablando? ¿De qué historia me están hablando? Si el Señor la ha cubierto con su sangre, para eso vino. Ahora, si no creemos en esto, bueno, no sé. Esta es nuestra esperanza, esto es lo que nosotros le decimos al mundo. A lo mejor nos detenemos porque no creemos que Dios haya limpiado mis pecados y que Él haya borrado mi vida. Todos esos pecados, todas las transgresiones, las rebeliones. A lo mejor eso es lo que nos detiene. Pero no importa, no hay nada que pueda detener si nosotros creemos que el Señor ha perdonado tus pecados. ¿Los perdonó o no los perdonó? Sí, a los niños, ¿el Señor perdona o no perdona? Entonces, ¿por qué te seguís victimizando? ¿Por qué seguís como, ay, en la iglesia me dicen que yo estoy en relación con la iglesia, que estoy en fundamentación y que yo tendría que estar en sobreedificación porque yo... Claro, pero a ver, aunque sea la obra del ministerio, tenerla clara, aunque sea que el Señor ha perdonado tus pecados, aunque sea. Si esto es lo que el Señor ha hecho, yo sé que, como decía mi papá el otro día, hay profetas que son profetas de malas noticias. Yo sé que... Heme aquí. Sí, yo sé eso. Sí, y sé que a mí me cuesta esto.
¿Sí? O piensan que uno no lucha con decir, ay, los hermanos me van a mirar mal por lo que digo, pero estoy pagando el precio. ¿Vas a pagar el precio? ¿Vas a pagar el precio por la obra que te toca hacer? ¿Vas a pagar el precio? Te estoy preguntando, ¿vas a pagar el precio? ¿Vas a pagar el precio por la obra? Aunque te escupan tus hijos. ¿Sos digno del Señor? Y no te estoy hablando por los pecados. No te estoy hablando. Eso no nos da dignidad o nos da indignidad. Yo te estoy hablando que el que dice, el que ama a su madre, a su padre, a sus hermanos, más que a mí, no es digno de mí. ¿Sos digno del Señor? O cuando vienen tus familiares no venís al culto a adorar al Señor, porque vienen tus familiares. Entonces, tenemos que ser dignos del Señor. ¿O qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué estamos haciendo con lo que Él nos ha dado? ¿Acaso ustedes no se piensan que el Señor un día nos va a demandar y ese día, si nosotros seguimos como estamos, y no entendemos que la obra es del ministerio, es de la iglesia, y seguimos pensando que los pastores con sus defectos, sí, porque a mí no me viene a visitar, bueno, hermanito querido, ¿sabes una cosa? La obra del ministerio es tuya. La obra del ministerio el Señor te la confió a vos. No me vengas a mí. Yo sé cuál es mi tarea. Mi tarea no es la misma que la tuya. La mía es ayudarte a vos a perfeccionarte. Pero tuya es la obra del ministerio. Hermanos queridos, ¿sí? Yo no tengo nada en contra de ustedes. Nada, al contrario. Ustedes saben, siempre los tratamos con amor, los tratamos con cariño, con respeto. ¿Sí? Eso siempre está. Pero si yo tengo que decir algo y voy a pagar el precio de decir, ay, Andrea, qué legalista, Andrea, qué seria, Andrea, que esto, bueno, digan lo que quieran, se lo dicen al Señor, a mí no. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que me detiene? ¿Qué te detiene? ¿Qué te está deteniendo? Si un día el Señor, como les decía, nos va a pedir cuentas. Y el Señor, y no les quepa duda que alguno de ustedes puede morir por el Señor. Y no va a morir porque fue al África y lo mataron. No, va a morir porque el Señor le dice, ¿qué estás haciendo con lo que te di? ¿O acaso no tenemos reverencia? No tenemos reverencia frente al Dios poderoso que cantamos, que alabamos, no tenemos reverencia. No podemos ser fieles al Señor. No podemos serle fiel, dice, la palabra dice que el que sea fiel hasta el fin ese va a recibir la corona. Tenemos que ser fieles. Si el Señor un día me dice, esto fue hace como un año, en el verano pasado. El Señor, esto lo voy a contar, ¿sí? Pero el Señor en un sueño, ¿sí? Me dice así. Yo estaba hablando con alguien, ¿sí? Y de repente veo a una persona que muere. Pero muere porque el Señor la mata. Y una persona, familiar de esa persona que moría, me dice, llega el tiempo de abrir y dar lo que tenemos en las calles. En las calles, en la plaza. Sí, llega ese tiempo. Sí, llega ese tiempo. El Señor me decía, yo voy a pagar por los que les odian. Sí, fue un sueño terrible para mí. La primera vez que me pasaba algo así. Sí, donde se veía esto del Señor, mía es la venganza, yo pagaré. No estamos jugando. No estamos jugando. Es el Dios que nos da la vida, que la puede quitar en cualquier momento. No entendemos eso. No entendemos eso, que el Señor puso algo tan valioso en tus manos. Que si el Señor puso algo tan valioso en tu boca, la guardamos con porque no tengo tiempo, porque tengo que ir a hacer esto, porque no tengo plata, porque... No sé, hermano, no sé. Situaciones difíciles las vivimos todos. Esa es la verdad. Pero nada nos tiene que detener en lo que el Señor nos ha pedido hacer. ¿Vas a pagar el precio? ¿Vas a ser digno del Señor?
¿Querés ser digno del Señor? ¿Qué es ser digno del Señor? Es amar a Dios más que a mi mamá, más que a mi papá, más que al esposo, más que a los hijos. Es amar no dice que los tenés que odiar o que no, no dice amar más al Señor. Entonces seamos dignos de Él. Esto, hermanos, yo lo vuelvo a repetir, lo dije no sé cuántas veces, pero no estamos jugando. No estamos jugando. Ay, me corté el dedito y no... No sé, el Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás yendo por este camino cuando yo estoy colocando esto? Entonces, mientras nosotros no lo entendamos, cosas fuertes nos van a pasar para que entendamos y prestémosle atención al Señor. Señor, ¿qué querés hacer conmigo? Esto, que sea testigo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, he hablado tu palabra. Señor, sé que es tu palabra. Sé que es tu palabra. Señor, yo te pido que hoy incluso las personas que están mirando, escuchando por internet, estas mañanas, Señor, sientan, Señor, este llamado de atención, porque estamos ante el Dios vivo. Señor, ayúdanos a volvernos. Ayúdanos a volvernos. Ayúdanos a volver. Ayúdanos. 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 Ayuda aquí a los niños que parecen que ellos no entienden, pero están escuchando. Señor, yo te pido que nos ayudes, Señor, y que esta palabra sea sellada, guardada en nuestro corazón. Señor, que hoy podamos abrir nuestro corazón a la obra del ministerio, a la cual tú nos has llamado. Señor, esta mañana, perdona, Señor, todo pecado. Perdona, Señor, el no ser dignos. Perdónanos, Señor, cuando pensábamos que solamente pasaban los días y que vamos de cumpleaños en cumpleaños y de fiesta en fiesta y de cosas por hacer porque estamos vivos. Pero, Señor, no estamos viendo, Señor, que tú has encomendado la salvación de las personas en nuestras manos. Señor, cuántas personas, Señor, que hoy han partido sin salvación. Cuántas personas hay en la guardia, cuántas personas en el materno infantil, cuántos niños. Señor, y estuvimos al Señor la semana mirando series, porque es una semana de descanso, decimos. Señor, nos pasamos mirando cosas sin sentido. Pero, Señor, y mientras nosotros nos ocupamos de nuestras cosas, la gente, Señor, esos niños que decimos, ¿por qué no los salvaste? Señor, esa palabra está en nuestra boca. Señor, y la pregunta correcta es, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no le hablaste? Señor, estamos tan metidos en los negocios, estamos tan metidos en esto de hacer dinero. Señor, estamos tan metidos en aprender a hacer cosas, en conseguir un mejor trabajo. Señor, y tú nos dices, ¿qué hiciste con lo que te di? Señor, llévanos al arrepentimiento esta mañana. En tu benignidad, Señor, guíanos. Guíanos a volvernos a ti,
abandonar, Señor, ese afán que tenemos por cosas, porque la abuelita esté mejor, porque el fulanito, por ir a jugar al fútbol, por todas esas cosas, que las tenemos como prioridades, nuestro confort, nuestra comodidad, que hace frío, que hace calor. Señor, y no nos damos cuenta que tú eres el que estás vivo y que eres tú el que pusiste en nosotros. Eres tú el que pusiste en nosotros esta tu palabra. Eres tú el que moriste en esa cruz y que nos diste tu espíritu para que te conozcamos, para que te oyemos, para que te oigamos, para que hablemos de ti lo que vemos, lo que oímos. Señor, y es un milagro que nos has dado tu espíritu, porque Señor, antes de tu venida era imposible. Señor, solamente la unción estaba en determinadas cosas o personas, en determinadas personas. Pero Señor, hoy por medio de tu sacrificio nos has dado tu espíritu. Qué regalo tan hermoso, que más podemos desear. Pero Señor, aún así hemos desvalorizado. Hemos puesto en primer lugar al abuelito, a la tía, al tío, al primo, a nuestros propios hijos, los pusimos primero. Señor, nos damos cuenta que eres tú el Dios que da y que quita. Señor, esta mañana ayúdanos, 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 que dejemos de ser indiferentes. Señor, enciende esa llama en nosotros. Enciende, Señor, ese fuego por las almas. Enciende ese fuego, que sintamos en nuestro cuerpo el peso de la obra del ministerio. Señor, esta mañana, Señor, ten piedad. Ten piedad. Si quieres arrodillarte un momento, si querés, si no, no importa, está bien, pero si querés arrodillarte, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a quitar el rencor del corazón, ayúdanos. Cuánto rencor, resentimiento entre hermanos, envidia, celos, malos tratos, indiferencia a la necesidad. Señor, no nos damos cuenta que cuando lo hicimos entre nosotros, te lo hicimos a ti. Cuando pensaste mal de un hermano, no se lo decías al hermano, se lo decías a aquel que pagó el precio por vos. Señor, perdónanos, 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 perdónanos. Decirle al Señor, perdóname, si sabes que esto está en tu corazón, perdóname, perdóname, ayúdame a tratar a mis hermanos como si fueras tú mismo, con respeto, con amor. Toma ahí tu tiempo de confesar al Señor. Si tenés problemas con alguien, es hora de que termines con eso, es hora de que termines con esa pelea interminable. ¿No te das cuenta que está el Señor por medio? ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta que es Él el que respalda todo? ¿No te das cuenta que Jesús de Nazaret? Aleluya. Aleluya. Tú eres bienvenido a este lugar. Espíritu Santo. Aleluya. 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 Tienes que ponerte al día con el Señor. Deja atrás los pecados, porque Él ha perdonado. Lo único que tenés que hacer es no volver a pecar. Eso es lo que dice, no vuelvas a pecar. Pero su sacrificio es suficiente para reconciliar
La humanidad con el Padre es suficiente para que Él nos llame sus hijos. Es suficiente para ser santificados y ser llamados justos. Ser llamados hermanos de Jesucristo es suficiente su sacrificio. Si tienes que confesar algo, hacelo. ¿Qué problema hay? No hay ningún problema, para eso murió el Señor. Por eso murió el Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios. Aleluya. Aleluya, sí, Señor. Muévete, Señor, muévete. Tú eres bienvenido en este lugar. Tú eres bienvenido, Espíritu Santo. Tómanos esta mañana. Tómanos, tómanos. Tómanos, Señor. Tómanos. Tómanos, Señor. Señor, que hoy nuestros corazones sean quebrados. A lo mejor para algunos este día es de humillación. A lo mejor, no lo sé. A lo mejor otras personas tienen que vivir otras cosas para ser humillados. Señor, esta mañana, tómanos para ti, Señor. Mirá los corazones. Mirá el corazón quebrado a quien tú no desprecias, Señor. Alcánzanos, Señor, esta mañana. Que podamos tomar una nueva decisión. Esa decisión que tomamos 10 años atrás, hoy la volvemos a tomar. Sí, Señor, cueste lo que cueste. Sí, Señor, aunque tenga que dejar lo que tenga que dejar. Sí, Señor, aunque tenga miedos, aunque tenga temores. Señor, esto es tuyo. Todo es tuyo. Todo es tuyo. Aleluya.